Bienvenidos, este es el episodio 96, Los impulsos de la carne. Comenzamos. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos y no de las cosas externas. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de nuestro Dios. Juntos buscamos a nuestro Dios y juntos tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros conforme a su palabra. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, Suri, gracias a Dios. Yo creo que la mejor palabra por poder expresar es muy bendecidos, gracias a Dios, por una semana de mucha actividad, mi familia todos gozando de muy buena salud y arrancando una semana, mejor dicho, terminando una semana de mucha actividad, gracias a Dios. ¿Y tú, Suri, qué tal, cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Y bueno, me da mucho gusto. Gracias a Dios con trabajo, con la familia, disfrutando a la familia, recibiendo los de, como dices tú, recibiendo las bendiciones de nuestro Dios, porque son bastantes las que recibimos de nuestro Dios. Y no estamos hablando de a veces ni siquiera de cosas materiales, sino más cosas espirituales. Y el hecho de estar con vida es una gran bendición. Eh, y sobre todo, también tenemos una gran bendición, el calor que recibimos También. constantemente. De hecho, han sido semanas bastante calurosas, bastante calurosas y van a seguir calurosas, pero gracias a Dios estamos bien. Espero que ustedes también se encuentren bien, amigos, hermanos, que hayan tenido una semana de bendiciones, que en esta semana sigan teniendo una semana de bendiciones. Y si alguno de ustedes se encuentra enfermo, tiene alguna necesidad, tiene alguna preocupación, un agradecimiento, háganselo llegar a nuestro Señor, que Él lo va a escuchar. Él va a hacer conforme a su voluntad. Y si alguno de ustedes se encuentra enfermo, créanme que Él oirá su petición y obrará en ustedes. Gracias por escucharnos, gracias por compartir un episodio, gracias porque nuevamente estamos con ustedes hablando de la palabra de nuestro Dios. Es un tema que ustedes ya lo vieron, es un tema que es importante, como cada uno de los temas que hemos hablado a lo largo de los 96 capítulos que llevamos, que este es el 96, y gracias a Dios ya vamos a cumplir 100 episodios, ya van a ser 100 episodios, a lo cual han sido bastante. De hecho, tengo una pequeña anécdota que decía Chris, cuando hicimos ¿te acuerdas? Nuestro primer episodio, cuando dijiste, imagínate cuando lleguemos a nuestros 200, a nuestros 200 episodios, pues ahí vamos, Chris, ya vamos a llegar a 10, primera de Dios. Buenos días, ya gracias a Dios. 100 episodios que hablamos de la palabra de Dios, 100 episodios en los cuales tanto ustedes como nosotros nos hemos fortalecido con la palabra de nuestro Dios, hemos crecido con la palabra de nuestro Dios y sobre todo hemos entendido y comprendido la palabra de nuestro Dios, no porque lo que diga Cris o lo que diga yo, sino porque lo que ha hecho Dios en cada uno de nosotros. Y en este episodio vamos a hablar de un tema que creo que poco o mucho lo hemos tenido, poco o mucho lo hemos llevado y a veces hasta lo hacemos y no sabemos qué es. Ustedes ya lo vieron en el título, pero antes de iniciar el tema, me gustaría que se suscribieran, que activaran la campanita, que compartieran y sobre todo que le dieran like a este episodio. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar como generación de fe que somos para que vaya creciendo cada vez más y cada vez más personas se enteren de la palabra de nuestro Dios. Cada vez más personas quieran saber de nuestro Dios y de las bendiciones que tiene nuestro Dios. Este tema es crucial para cada persona. ¿Por qué? Porque todos sabemos que es una batalla constante que tenemos nuestro día a día, y a veces ni siquiera sabemos, Cris, que esa situación nos pasa en menor o en mayor cantidad. Así es. Siempre estamos, precedidos, siempre estamos perseguidos por deseos, pero por deseos de la carne, por deseos en los cuales siempre pretenden
salirnos de la voluntad de nuestro Dios. Recordemos desde un principio lo que Adán y Eva, por su deseo, por su impulso de la carne, por desobediencia, lo sacaron del huerto del Edén, por un impulso de la carne, por una ignorancia, por una falta de conocimiento. Eso ha provocado que hoy en día se siga esa lucha y que siga constante, que siga viva, que nuestro corazón siempre esté luchando constantemente con los impulsos de la carne, con esos impulsos que a veces, luchamos. Y ustedes van a decir: "Bueno, ¿cuáles son esos impulsos?". Ahorita vamos a tocar esos puntos, pero me imagino que cada uno de ustedes se van dando una idea de cuáles son los impulsos, desde el más pequeñito hasta el más grande. Hoy en día lo emocional predomina mucho, lo intenso de nuestra vida, lo que nos hace sentir bien, nos ha convertido en algo tan estándar, tan vano en esta vida que esos impulsos se van anunciando cada vez más y más. Lo podemos ver en una canción, lo podemos ver en las redes sociales, lo podemos ver, este, inclusive hasta en los mensajes religiosos dentro de una iglesia. ¿Nos animan? ¿A qué nos animan, Cris? Pues, ¿Pues a seguir a qué? a de seguir cometiendo ese tipo de cayendo de ese tipo de situaciones, Pero hay una palabra, creo que caer, pecado, no, hay una palabra que dicen mucho: "Sigue tu ¿qué? tu corazón, Sigue tu corazón". sigue tus deseos, tus pasiones. Exactamente, porque muchos dicen: "Sigue tus deseos, sigue tu lo que dice tu corazón, lo que dicte tu corazón, síguelo". Pero si ustedes, amigos y hermanos, han estudiado con nosotros la palabra de Dios, hemos hablado que engañoso es el corazón, Así es. y si nosotros seguimos el impulso de nuestro corazón, vamos a caer en esta situación de los impulsos de la carne. A nuestro Dios a veces no le agradan esas situaciones, que vivamos o que creamos o que nos dejemos llevar por el de sigue tu pensamiento, sigue los impulsos sigue los deseos de tu corazón, no pasa nada. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios, qué nos advierte, qué nos quiere decir con todo lo que nos manejan hoy en día acerca de esos impulsos. ¿Y qué proviene de nuestro Dios? ¿Qué realmente proviene de nuestro Dios para que ganemos esa batalla de esos impulsos que nos limitan, que nos, absorben, que nos atraen y que corrompen nuestro espíritu? Vamos a seguir hablando más del tema, ¿crees que podemos hablar? Sí, claro, primeramente, ya habías dado una explicación, introductoria de lo que viene siendo los impulsos de la carne con ejemplos, pero la palabra de Dios, el término carne, no solo se refiere a un cuerpo físico, carne y hueso, como podíamos imaginar, ¿verdad? Sino también es a la naturaleza humana. ¿Qué quiero decir con la naturaleza humana? Son esos deseos naturales, que esas necesidades que nuestro cuerpo necesita, requiere, que sean satisfechas. Ahora sí que esa es la palabra, pero desafortunadamente este tipo dicen: "Pues es que tú ustedes lo acaban de decir, naturales", o sea, es algo que, pues, no tiene por qué no tendría por qué, ¿cómo les puedo decir? Tendría que afectarnos, al contrario, pues, es algo que nuestro cuerpo nos está pidiendo y, pues, hay que darle. Es como decir el no voy a dormir, no voy a hacer mis necesidades fisiológicas, no voy a comer, porque, pues, también entra dentro de mis actividades, naturales. Pero sí, pero, o sea, a lo que voy, amigos, es precisamente a que de esas cosas naturales que tenemos como seres humanos, carnales que somos, hay cosas que sí son básicas en nuestro día a día, y hay otras cosas que el no tener control de ellas nos van a llevar a caer en desgracias, cosas que nos van a poner en riesgo nuestra vida y en riesgo a terceras personas. Y esto se caracteriza o tiene tendencia al pecado.
caer en situaciones de pecado, y esto, pues, nos hace tener una revelación de irnos en contra de nuestro Dios. Romanos capítulo 8 verso 7 nos da, una breve introducción a esta cuestión, donde dice: "Por cuanto la intención de la carne es enemistad con Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, y tampoco puede". Los impulsos de la carne son aquellos, como Suya ya les ha comentado y yo les he comentado, son aquellos deseos y pasiones que nos impulsan a apartarnos, a alejarnos de Dios, guiándonos tal cual al pecado mediante una desobediencia a Dios. Cuando nosotros no conocemos de la palabra de Dios, no sabemos qué es pecado, porque a todo, pues, se nos hace, pues, normal, ¿no? Pero ya cuando empezamos a tener contacto con la palabra de Dios, estudiando sus escrituras y todo lo que en ello, involucra, pues ya nos hace ver la palabra de Dios, que los peligros de vivir según la carne, pues nos conduce a una muerte espiritual. Y ustedes dirán: "¿Cómo que una muerte espiritual?". O sea, yo tengo mi vida, mi cuerpo está siendo, manejado por un espíritu, o sea, que entonces voy a mi alma se va a salir de mi cuerpo, entonces, en automático, si no obedezco a Dios. No de esta manera. Espiritualmente hablando, se refiere a que nuestro deseo de sobresalir en la cuestión espiritual, es decir, tener una paz interior, no se ve presente, porque estamos más inmersos a satisfacer materialmente lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo, y la parte de tener una paz interna, que es trabajando nuestro espíritu, pues no se logra, y no la entendemos porque no la hemos experimentado, porque estamos precisamente inmersos en constantemente en alimentar nuestra carne. Dice Gálatas capítulo 5 verso 19 al 21: "Y manifiestas son las obras de la carne", y aquí es a lo que voy yo a poner nombre de cosas que no son gratas delante de nuestro Dios, como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la disolución, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banquetes y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os denuncio, como ya os he dicho antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En palabras breves, amigos, esa es una lista de las cosas que incitan al caer en pecado, y que lejos de estar más, teniendo una relación más íntima con Dios, nos aparta, nos aleja de esa comunión con nuestro Creador. Y estos impulsos de la carne nos llevan a esa perdición, y de alejarnos del privilegio más importante de cuando aceptamos a Dios, de tener un premio que es ganar la vida eterna. Sabemos que, pues, es una batalla constante cuando nosotros queremos, eh, aceptar a Dios en nuestras vidas, pues tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, incluso nuestra manera de hablar, de dirigirnos hacia las personas en general. No nada más es una conducta tal cual, sino involucra cambiar completamente nuestro estilo de vida. Es con lo que a mí me gustaría, eh, empezar o fortalecer lo que Sudiel ha estado comentando con este tema. Fíjense, amigos, fíjate, Cris, Sí, cuando hablamos de los impulsos de la carne, pues, todos decimos, pues sí, se escucha bonito, o se escucha feo, o se escucha aparatoso los impulsos de la carne, pero vamos a ver qué quién tiene inmerso esos y qué significa, o cómo podemos interpretar esos impulsos de la carne. Simplemente es la representación natural humana caída. ¿Por qué caída? Porque
a partir de lo como les comentaba al principio, de lo que sucedió con Adán y Eva, de que cayeron en el pecado, por tal entró el pecado en la vida del humano, en la vida del hombre. Y a partir de ahí ha existido en diferentes situaciones, en diferentes contextos y en diferentes índoles. Pero, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca qué es lo que busca la carne? Lo que busca la carne es placer, poder, orgullo y algo que hoy en día predomina mucho, la satisfacción inmediata. Si me gusta, lo sigo, si no me gusta, conocen esta señal, que es seguirla nada más, pasar un video y pasar otro, y pasar otro, pasar otro, porque esa satisfacción no fue grata para ustedes y simplemente deslizaron y deslizaron. Eso es algo inmediato, algo que como no los atrajo, no nos llamó la atención, simplemente lo dejamos pasar. Pero a veces no se trata ni siquiera de situaciones o de pecados escandalosos. Muchas veces son cosas pequeñitas, muy pequeñitas, que se vuelven decisiones impulsivas que nos alejan acerca de la voluntad de nuestro Dios. Chris había leído Romanos 8:7. Yo quiero irme a Romanos del 5 al 6. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Pero se manifiesta, ¿cómo se manifiestan esos impulsos de la carne? Hoy en día vivimos en un mundo digital, completamente. Vivimos en un mundo sensual, sí, así como lo escuchamos, sensual y acelerado. Esos impulsos se disfrazan por derechos, emociones o libertades. La lujuria y el deseo sexual se normalizan hoy en este mundo, en esta vida. Y más en las redes sociales, en el entretenimiento y a veces también hasta en las conversaciones. En las conversaciones que se llegan a tener, se normalizan ese tipo de cosas, se sexualizan las palabras, se sexualizan las connotaciones, las conversaciones, los chistes, lo que vemos hoy en día en lo que se vive en redes sociales, es eso, sensualidad. Si no existe eso, no vende, no atrae. Y eso es un deseo inmediato que satisface nuestras necesidades. Pero no solamente eso también, amigos y hermanos, sino también la ira y el orgullo son justificados como carácter fuerte. Es que aquel hermano tiene carácter fuerte. Es que aquella persona tiene carácter fuerte o no se deja de nadie, pero eso se convierte en ira, se convierte en orgullo. La envidia, la codicia, son impulsos que suceden muy, muy a menudo en las redes sociales, y no nada más en las redes sociales, sino también en nuestra vida. Deseamos, envidiamos, codiciamos, y dentro de los mandamientos de nuestro Dios nos dice: "No codiciarás lo ajeno". Así es. Y desafortunadamente, hoy en esta vida, no puedo ni siquiera decir en esta época, porque no, porque siempre ha existido, pero hoy en esta vida, en este tiempo, se ha normalizado más. Tú quieres algo, tú lo puedes conseguir, no te dejes, hazlo, sigue tu pensamiento. Pero también existe algo también, que son las cuestiones más espirituales. ¿A qué me refiero con eso? Cuando ataca los deseos de la carne, cuando ataca la comodidad, cuando ataca la pereza espiritual. Desafortunadamente, hoy vivimos en un mundo donde es el yo, y después yo, y hasta el último, Yo. yo. Y eso hace que nos alejemos completamente de nuestro Dios, hace que nos alejemos de la oración, que nos alejemos de una obediencia y que nos alejemos también de una consagración con nuestro Dios.
todo eso lo que acabo de mencionar, amigos y hermanos, hace que esos impulsos de la carne, en menor cantidad o en mayor cantidad, se vuelvan y se metan a nuestro círculo cercano, se metan a nuestra familia, se metan a nuestra iglesia, se metan a nuestra vida, y eso hace que nos alejemos constantemente de nuestro Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 2 versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo eso, todo eso que menciona, lo leímos en el libro de Romanos, y aquí lo que decía el apóstol Juan, habla de que ni siquiera proviene de Dios, sino simplemente proviene del mundo. Son deseos que vamos aceptando, que vamos adaptándonos y que muchos decimos: "No, eso no me va a pasar, no me va a pasar", pero cuando menos nos damos cuenta, ya estamos inmiscuidos en orgullo, en ira, en lujuria, en deseos sexuales, eh, en caer en una, Acto desmedido. exacto, en una pereza espiritual, en alejarnos de nuestro Dios. Y le damos rienda suelta a nuestra carne, le damos rienda suelta a nuestros sigue tu corazón, a no te dejes, a yo soy fuerte. Pero eso provoca, todo eso está provocado por los deseos de la carne, lo que nosotros estamos permitiendo que suceda. No nos estamos sometiendo, no estamos, como decía nuestro Señor Jesucristo, no estamos negando nuestra cruz y no lo estamos siguiendo, al contrario, estamos siguiendo más al mundo. Y digo nosotros porque también como seres humanos que somos, Cris y yo y todos ustedes, cada uno, como lo acabamos de decir, en menor o mayor cantidad hemos caído en esa situación. En esa situación, es que como que ahora no tengo ganas de ir al templo, ahora no tengo ganas de orar, hoy no tengo ganas de hacer las cosas, Ganas de levantarme más son tarde. ahora me quiero levantar más tarde, pues como que llego mejor en la tarde al culto. Y así vamos a Que empezar. así vamos empezando. Ay, ¿qué tiene que no que digamos un chiste? O qué tiene que nos dedicamos a ver, tal vez en las redes sociales, algo que nos atrae visualmente? ¿Qué tiene? Y de por sí toda la semana he estado teniendo una semana ajetreada de actividades. Me quiero desestresar. Ya quiero ya desestresar, despabilar mi mente y ya, entrar en un estado de relajación. Exacto, y eso provoca que desafortunadamente, como personas, caigamos. ¿Qué tiene que nos dediquemos a chismear un ratito? Pues, ¿qué tiene? No pasa nada, pero ¿qué creen? A la postre, a la larga, largo, mediano plazo, todo eso nos va trayendo, todo eso nos va alejando de nuestro Dios, todo eso vamos aceptándolo, ¿por qué? Porque buscamos más nuestros deseos, nuestras comodidades, y todo eso provoca un deseo de la carne que a veces después ya no lo podemos controlar. Así es, precisamente, en esta idea, cuando nosotros queremos, pues, eh, cambiar nuestra manera de vivir, pues, va a haber un choque de querer atraer cosas, jalar cosas. Es como cuando, por ejemplo, una persona se va a cambiar de domicilio, o mejor dicho, cuando una persona va a hacer aseo de su cuarto, y empieza a abrir su librero, a sacar, un montón de libros, cuadernos, folders con documentos. Ay, este no lo puedo tirar porque este me sirve, no sé en qué momento, pero lo voy a ocupar. Y es más lo Es que cierto. vamos, queriendo volver a retener que lo que acabamos desechando. Entonces, es más el quebradero de cabeza, y perdonen que lo maneje así, de lo que hacemos que queremos, quitar, y al final de cuentas acabamos igual, no es más el esfuerzo mental por pensar qué queremos quitar, que no acabamos haciendo absolutamente ningún cambio. Y es lo mismo pasa cuando vamos a hacer, depuración en nuestra casa, vamos a sacar cosas, ropa vieja, vemos nuestro closet, el caso que sea, el ejemplo que ustedes se imaginen,
empezamos a hasta tratar de seleccionar qué es lo que vamos a tirar, porque decimos: "Ah, tengo un montón de cosas aquí en la casa, cosas que ya no me sirven, y luego quiero sacar algo de lo que necesito, y no sé dónde está, por tanta cosa que tengo que no he acomodado", y decimos por ahí tenemos la casa de cabeza, ¿verdad? Y entonces, empezamos a hacer ese ejercicio doméstico, amigos, de querer, depurar, y no acabamos sacando absolutamente nada. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan atractivo todo lo que tenemos? Que, pues, es que no tengo nada que cambiar, me siento bien así como estoy. Pero es que recordemos, amigos, que cuando queremos hacer las cosas de Dios, pues, vamos a enfrentar una batalla de esta magnitud, una batalla constante entre los deseos de la carne y la dirección del Espíritu Santo. Y aquí me voy con la dirección del Espíritu Santo para aquellos amigos que no conozcan lo que es el Espíritu Santo, es ese poder o esa influencia divina que emana del Creador, ¿sí? Gálatas capítulo 5 verso 17 lo dice de la siguiente manera: "Porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una con la otra, para que no hagáis lo que quisierais". Que esto que les comentaba, queríamos hacer una depuración de nuestro closet o de nuestro hogar, y no acabamos sacando absolutamente nada. Y esta lucha es precisamente una realidad que se vive cuando vamos a aceptar a Cristo en nuestra vida, pero la victoria es posible cuando dejamos que el Espíritu de Dios entre en nuestras vidas y no nos oponemos absolutamente a nada y nos abrimos a ir sacando todo lo que no nos sirve. Ya dejamos de ser esos acumuladores compulsivos, como hay una serie de episodios de una de este tipo de temáticas sobre personas que tienen, cerros de objetos en su casa y no quieren sacar nada. Y precisamente así nos pasa a nosotros, que tenemos, un cerro de deseos, de placeres carnales, que no queremos sacar nada porque nos sentimos a gusto, viviendo en ellos. Entonces tenemos que aprender a andar en el espíritu, porque dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Tenemos, amigos y hermanos, que esforzarnos. El cuerpo humano, está dividido en la parte carnal, básicamente está separado por 2 aspectos, la parte carnal y la parte espiritual. Dice que la carne, la parte carnal busca lo suyo, mientras que la parte espiritual busca, lo espiritual, valga la redundancia. Pero aquí está el caso de que una cosa se opone a la otra, pero el espíritu a la vez quiere someter a la carne. Pero, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos empezando nuestra carrera espiritual, pues parecía todo lo contrario, que queremos que la carne someta al espíritu y no lo contrario. Y ahí es donde nosotros pasamos por esta situación de una lucha, como alguna vez lo tocamos, la guerra de 2 mundos. Así es. Uno de los episodios de los cuales, si ustedes no han visto, el episodio, pues los invitamos a que, hagan una vuelven a ingresar al canal de la Iglesia de Dios Ciudad Cuauhtémoc y busquen la sesión del episodio de este episodio del podcast, y vean a qué se refiere eso de la Que es el 2, creo que es el 2 o el 3, me parece que sí, sí. pero precisamente, toca esta parte de que, pues, estamos luchando por nuestra en una parte por nuestras pasiones, pero por otra parte, las cosas de Dios. Y recordemos que dice la palabra de Dios que al que sirve a 2 amos, con uno queda bien y con el otro queda mal. Entonces, tenemos que hacer conciencia de qué es lo que queremos en nuestra vida. Romanos, 12:2 nos da una exhortación, el apóstol Pablo nos exhorta y dice: "No conformáis a este siglo,
más reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tenemos, amigos, si hemos ya entrado a este canal o a este episodio en particular, es porque queremos una renovación espiritual rotundamente y queremos, pues, servirle a nuestro Dios de la mejor manera posible. Entonces tenemos que despojarnos de esos, de esa vestimenta empapada de pecado y vestirnos de una vestimenta, unas túnicas blancas, que sean aquellas donde gobierne el espíritu de nuestro Dios, que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón y dejemos a Cristo Jesús entrar en nuestras vidas. Fíjate, Cris, el problema, las consecuencias de seguir a la carne, el problema ni siquiera es solamente que fallamos, sino que entramos en esa espiral que un espiral destructivo que nos hace que nos vayamos alejando de nuestro Dios, y esa relación con nuestro Dios completamente se vaya alejando. Desgraciadamente, hoy en día, muchos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, muchos, como les he dicho, muchos cristianos, muchos creyentes, muchos hijos de Dios, como quieran verlo ustedes, eh, siguen dominados por esas emociones, siguen dominados por esas adicciones ocultas, relaciones impuras o actitudes orgullosas, como lo que acabamos de hablar hace ratito. Pero no solamente el problema es el pecado, sino vivir en ese pecado y no enfrentarlo. No enfrentarlo, simplemente no enfrentarlo y dejar que siga, que siga, que siga avanzando. Pero ¿cómo podemos vencer esos impulsos de la carne? No solamente se trata de vencerlos con nuestras fuerzas, sino simplemente se trata de acercarnos y depender de nuestro Dios completamente. Que cada uno de nuestras acciones, cada uno de nuestros pensamientos se dediquen y sean completamente hacia Él. ¿Por qué? Porque si dejamos que nuestras fuerzas traten de vencer esos impulsos, no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a llegar a hacer nada, al contrario, simplemente vamos a ir aumentando constantemente. ¿Por qué? Porque cada vez nos vamos a ir equivocando más y más, y como les dije, vamos a ir fallando y vamos a entrar en esa espiral que nos va a destruir constantemente, que nos va a destruir constantemente y no nos va a acercar a nuestro Dios, sino nos va a acercar más a esos deseos de la carne. Dice Romanos 13, capítulo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no provoquéis por los deseos de la carne. Tenemos que llenarnos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos llenarnos de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios? Tenemos que entrar en oración, tenemos que entrar en ayuno, tenemos que acercarnos a nuestro Dios, tenemos que contárselo, porque si no se lo contamos, no vamos a llegar a nada. Al contrario, simplemente vamos a estarnos alejando. Tenemos que estar en esa comunión constante con nuestro Dios para que Él vaya intercediendo, para que Él vaya actuando y vaya cambiando nuestra forma de ser. Y que entre el Espíritu de nuestro Dios en nosotros y que vivamos con el fruto del Espíritu. Y todos sabemos cuál es el fruto del Espíritu. Y si no, lo volvemos a leer. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 y al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No tenemos que ignorar los impulsos de la carne, al contrario, tenemos que enfrentarlos. ¿Pero cómo los vamos a enfrentar? No solos, tenemos que enfrentarlos con nuestro Dios. ¿Para qué? Para que Él nos vaya ayudando, para que Él vaya transformando nuestra vida y no normalicemos esos deseos de ira, de enojo, de deseos carnales, de lujuria, de todo lo que acabamos de hablar, que nos vaya metiendo cada vez más y más al pecado. Nuestro Señor Jesucristo lucha por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo va delante de nosotros para que nosotros tengamos esa paz y esa tranquilidad.
tenemos que aprender a apartarnos de esos impulsos de la carne para que no caigamos constantemente, sino que completamente los alejemos de nuestra vida, ¿crees? Sí, precisamente una de las recomendaciones que la palabra de Dios nos da es precisamente Santiago 4:7, dice: "Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá". Pareciera ser tarea fácil, sería tarea sencilla, pero, pues es una negación absoluta de nuestro ser, en lo que hemos acostumbrado a nos hemos habituado a vivir. Tenemos que dejarnos llevar por nuestro Dios, que sea Él el que moldee nuestros caminos. Tenemos que saber que con Cristo, pues, estamos plenamente crucificados, que, ya no estamos vivos porque así lo hayamos querido, sino que Cristo vive en nosotros porque Él dio su vida por cada uno de nosotros, perdonando nuestra pasada manera de vivir, pero lo que Dios quiere a través de su Señor Jesucristo es que reconozcamos nuestro error y tratemos de enmendarlo haciendo lo que Dios demanda y que tengamos fe en el Hijo de Dios, precisamente como Él así nos amó desde un principio y entregó a su mismo Hijo amado para perdón de nuestros pecados. Y me gustaría cerrando este tema, amigos, que los impulsos de la carne, pues, no nos llevan a nada bueno y dirán, como ustedes, como lo hemos planteado en episodios anteriores, pero, pues, ¿qué tiene? No hago no hago mal a nadie. Es algo que, pues, a mí me gusta. Si a mí me gusta, pues no le veo lo malo. Pero si queremos agradar a Dios, amigos, analicemos qué es lo bueno de lo que estamos haciendo y cuánto de eso que estamos haciendo realmente es malo, y veamos si realmente queremos poner nuestra vida en orden, que nuestro Dios sea el que gobierne nuestra vida a través de su obra redentora, mediante su Espíritu Santo, y una vida rendida a nuestro Señor Jesucristo, aceptándolo desde luego para que esa vida que queremos nosotros, lograr alcanzar, pues transforme realmente nuestra manera de vivir, y a veces en el proceso, pues perderemos amigos, perderemos miembros de la familia, quizás, pero lo importante es que todo esto va a ser sanado. Recordemos que lo importante es tener una paz interna, una paz que no puede dar el ser humano por mucho avance que pueda haber en las leyes, por mucho avance que pueda haber en la seguridad, por mucho que los gobiernos quieran hacer una sociedad más íntegra, más, eh aceptando todo tipo de situaciones con contar de que, pues, todo el mundo viva en armonía y todo eso. Pues no va a poder ser, porque al final de cuentas, pues, el ser humano va a buscar la destrucción. El ser humano, recordemos que el peor enemigo del hombre, pues, es el hombre mismo. Entonces, en esta idea, pues, el hombre siempre va a querer buscar, afectar a terceras personas con contar ellos de lograr su cometido. Dice Romanos 6:12: "No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias". Sigamos a Cristo, amigos, crucificando la carne, de nuestros deseos y buscando agradar a Dios en todo momento. Pues, Chris, podemos terminar este episodio. Creo que concluimos con una enseñanza, creo que entendimos y comprendimos cuáles son los impulsos de la carne, y les agradecemos porque se hayan quedado hasta el final del episodio. Les agradecemos porque, se quedaron escuchando la palabra de nuestro Dios. No olviden suscribirse, no olviden like, compartir y activar la campanita. Recuerden que también este episodio lo pueden escuchar en Spotify y en Amazon Music. Antes de terminar, me gustaría terminar con una frase, y dice así: "No eres libre cuando haces lo que quieres. Eres verdaderamente libre cuando haces lo que le agrada a nuestro Dios". Mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.